Imagina tener el poder de controlar los océanos, provocar terremotos con un golpe o convocar monstruos marinos a tu voluntad. Estos no son superhéroes, son los hijos de Poseidón, y sus historias son más salvajes que cualquier mito que hayas escuchado. ¿Listo para descubrir cuál de ellos podría hundir ciudades con solo enfadarse? Desde el temible Polifemo, el cíclope que desafió a Odiseo, hasta Tritón, el mensajero de las olas con su icónica caracola. ¿Listos para descubrir sus increíbles historias? Vamos a navegar por este relato épico. En las profundidades del mar, donde las olas susurran secretos ancestrales y los dioses gobiernan con tridentes de poder, nació Tritón, el misterioso y poderoso hijo de Poseidón, el dios de los mares, y Anfítrite, la reina de las olas. Con una caracola en la mano y la fuerza de las corrientes en su sangre, Tritón se convirtió en un símbolo del poder marino y un personaje clave en la mitología griega. Hoy nos sumergiremos en su historia, desde su nacimiento hasta sus hazañas, para descubrir quién fue realmente este fascinante dios marino. Tritón nació en un mundo de sal y espuma, fruto del amor entre Poseidón, el temible dios de los océanos, y Anfítrite, una de las nereidas más bellas. Desde su nacimiento, estaba destinado a ser un ser extraordinario. Con un torso humano y una cola de pez, Tritón heredó la fuerza de su padre y la gracia de su madre. Pero su verdadero poder residía en su caracola dorada, un instrumento mágico capaz de calmar o enfurecer las olas con solo un soplo. Desde pequeño, Tritón fue educado en los secretos del océano, aprendiendo a dominar las corrientes y a comunicarse con las criaturas marinas. Su caracola no solo era un símbolo de su autoridad, sino también una herramienta que le permitía mantener el equilibrio en los mares. Cuando las aguas estaban en calma, su sonido melodioso traía paz a los navegantes, pero cuando el océano rugía con furia, el mismo sonido podía desatar tormentas que hacían temblar hasta a los más valientes. Este don lo convirtió en un aliado indispensable para su padre, Poseidón, y en un guardián respetado por todos los habitantes del mar. Además, Tritón representaba la unión entre dos mundos, el de los dioses y el de los mortales. Aunque era un ser divino, su conexión con el mar lo acercaba a los humanos, especialmente a aquellos que dependían de las aguas para su supervivencia. Muchas historias cuentan cómo Tritón ayudó a pescadores y marineros perdidos, guiándolos de vuelta a tierra firme con el sonido de su caracola. Esta dualidad lo convertía en un dios accesible, un protector que, a pesar de su poder, nunca olvidó su vínculo con quienes habitaban las costas y surcaban los océanos. Tritón no solo era un dios, sino también el mensajero de las profundidades. Con su caracola, anunciaba la llegada de su padre, Poseidón, y calmaba las tormentas cuando era necesario. Se dice que su sonido podía resonar en todo el Mediterráneo, llevando mensajes a los dioses y a los mortales por igual. Pero no todo era paz y armonía. Cuando los mares se enfurecían, Tritón usaba su caracola para avivar las olas, recordándole al mundo el poder indomable de su familia. ¿Era un héroe o un heraldo del caos? Quizás un poco de ambos. Su papel como mensajero no se limitaba solo a transmitir órdenes o advertencias. Tritón también era un mediador entre las fuerzas del océano y los seres que lo habitaban. Cuando los dioses del Olimpo necesitaban comunicarse con las criaturas marinas o con los mortales que surcaban los mares, era Tritón quien llevaba el mensaje. Su caracola no solo emitía sonidos, sino que también podía transmitir emociones, desde la calma reconfortante hasta el temor reverencial. Este don lo convertía en una figura única, capaz de influir en el estado de ánimo de quienes lo escuchaban, ya fueran dioses, humanos o bestias marinas. Sin embargo, su poder no estaba exento de responsabilidades. Tritón debía mantener un delicado equilibrio entre la paz y el caos, entre la clemencia y el castigo. Cuando los mortales desafiaban a los dioses o contaminaban los mares, era Tritón quien, con un sonido grave y ominoso, desataba la furia de las olas. Pero también era él quien, con un soplo suave y melodioso, calmaba las aguas después de la tormenta, recordándonos que incluso en la ira de los dioses hay un propósito. En este sentido, Tritón no era solo un mensajero, sino también un juez y un protector, un dios que encarnaba la dualidad del mar, su belleza serena y su poder destructivo. A través de sus acciones, Tritón nos enseña que el mar, como la vida misma, es un equilibrio entre fuerzas opuestas. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias tormentas y cómo encontramos la calma después de la tempestad. ¿Seremos capaces de escuchar el mensaje que Tritón nos envía desde las profundidades? Quizás, en su caracola dorada, haya una lección para todos nosotros, que incluso en el caos hay un propósito,
y que, al final, la armonía siempre puede ser restaurada. Los valientes navegantes liderados por Jasón en busca del vellocino de oro. Según la leyenda, cuando los argonautas quedaron atrapados en un lago sin salida, fue Tritón quien les tendió una mano. Con su poder, les mostró el camino de regreso al mar abierto, demostrando que, a pesar de su naturaleza divina, no era ajeno a ayudar a los mortales. Este acto de generosidad nos muestra una faceta menos conocida de Tritón, un dios que, aunque poderoso, podía ser un aliado en momentos de necesidad. Este encuentro con los argonautas no solo resalta la benevolencia de Tritón, sino también su papel como guía y protector de quienes se aventuraban en los dominios de su padre. Aunque los argonautas eran héroes en busca de una misión casi imposible, Tritón no dudó en ayudarlos, mostrando que incluso los dioses más poderosos pueden sentir compasión por los mortales. Su intervención no solo salvó a la tripulación de Jasón, sino que también reforzó la idea de que el mar, aunque peligroso, no era un enemigo implacable, sino un aliado potencial para aquellos que lo respetaban. Además, esta historia nos recuerda que Tritón no era solo un dios distante y temible, sino también un ser con la capacidad de entender las luchas humanas. Su ayuda a los argonautas simboliza la conexión entre lo divino y lo terrenal, y cómo, en momentos de desesperación, incluso los dioses pueden tender una mano. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la generosidad y la empatía, incluso desde las alturas del poder. Tritón, con su caracola y su sabiduría, nos enseña que la verdadera fuerza no solo radica en el control, sino también en la capacidad de ayudar a quienes lo necesitan. Aunque Tritón no es tan famoso como otros dioses griegos, su legado perdura en el tiempo. En el arte clásico, se le representa como un ser majestuoso, con su caracola en alto y su cola de pez brillando bajo el sol. En la cultura moderna, su influencia se siente en películas, series y hasta en nombres de lugares. ¿Sabías que una de las lunas de Neptuno lleva su nombre? Tritón es, sin duda, un recordatorio de que el mar es un lugar lleno de misterio y poder, y que los dioses que lo habitan nunca serán olvidados. Tritón, el hijo de Poseidón, fue más que un simple dios marino. Fue un mensajero, un guía y un símbolo del poder y la belleza del océano. Su historia nos recuerda que, incluso en las profundidades más oscuras, hay luz y esperanza. Polifemo, el cíclope hijo de Poseidón. Con su enorme tamaño, su fuerza descomunal y su único ojo, Polifemo es un personaje que ha cautivado la imaginación de generaciones. Nació de la unión de Poseidón, el dios del mar, y Toosa, una ninfa del mar. Desde su nacimiento, estaba destinado a ser un ser extraordinario. Los cíclopes, como Polifemo, eran conocidos por su tamaño gigantesco y su único ojo en el centro de la frente. A diferencia de otros cíclopes, que vivían en comunidades y trabajaban como herreros, Polifemo prefería la soledad, habitando en una cueva en la isla de Sicilia. Polifemo vivía una vida solitaria en su cueva, cuidando de su rebaño de ovejas. Aunque era un ser temible, también era un pastor dedicado. Su cueva estaba llena de quesos y provisiones, y sus ovejas eran su mayor tesoro. Sin embargo, su soledad lo hacía desconfiado y violento con los extraños que se atrevían a entrar en su territorio. Según algunas versiones, Polifemo no era malvado por naturaleza, pero su aislamiento y su fuerza lo convertían en un ser peligroso para cualquiera que cruzara su camino. La historia más famosa de Polifemo es su encuentro con Odiseo, el astuto rey de Ítaca, un relato que ha trascendido los siglos como uno de los episodios más emocionantes y terroríficos de la Odisea. Tras la guerra de Troya, Odiseo y sus hombres emprendieron un largo y peligroso viaje de regreso a casa. Durante su travesía, llegaron a la isla de Sicilia, un lugar aparentemente deshabitado pero que escondía un secreto aterrador: la cueva de Polifemo, el cíclope hijo de Poseidón. Al desembarcar, Odiseo y sus hombres exploraron la isla en busca de provisiones. Pronto encontraron una enorme cueva, llena de quesos, leche y ovejas. Sin saber que pertenecía a un cíclope, decidieron refugiarse allí y esperar al dueño, esperando que les ofreciera hospitalidad, como era costumbre en las leyes sagradas de los dioses. Sin embargo, lo que encontraron fue todo lo contrario. Al caer la noche, Polifemo regresó a su cueva. Con su colosal tamaño y su único ojo brillante en medio de la frente, el cíclope era una figura aterradora. Al ver a los intrusos, no mostró piedad ni respeto por las leyes de hospitalidad. Con un rugido que hizo temblar las paredes de la cueva, Polifemo atrapó a 2 de los hombres de Odiseo y los devoró crudos, sin siquiera cocinarlos.
El horror se apoderó de los griegos, que se dieron cuenta de que estaban atrapados en la guarida de un monstruo. Odiseo, conocido por su ingenio y astucia, sabía que enfrentar a Polifemo directamente era imposible. En lugar de eso, ideó un plan audaz. Al día siguiente, cuando el cíclope salió a pastorear sus ovejas, Odiseo y sus hombres afilaron un enorme palo de olivo y lo escondieron en la cueva. Esa noche, cuando Polifemo regresó y devoró a otros 2 hombres, Odiseo se acercó al cíclope con una oferta, un odre de vino fuerte que llevaban consigo. Polifemo, intrigado por la bebida, la aceptó y la bebió con avidez. El vino era tan potente que pronto el cíclope cayó en un profundo sueño, embriagado y vulnerable. Era el momento que Odiseo había estado esperando. Con sus hombres, tomó el palo afilado y lo calentó en el fuego hasta que brilló al rojo vivo. Luego, con todas sus fuerzas, lo clavaron en el único ojo de Polifemo. El cíclope despertó con un grito desgarrador, cegado y furioso. Rugió de dolor y llamó a sus hermanos cíclopes para que lo ayudaran, pero cuando estos llegaron y le preguntaron quién lo había lastimado, Polifemo gritó: «Nadie me ha hecho esto». Odiseo, en un acto de ingenio, le había dicho al cíclope que su nombre era Nadie, lo que confundió a los otros cíclopes y los hizo retirarse. A la mañana siguiente, Polifemo, aún ciego, abrió la entrada de la cueva para dejar salir a sus ovejas a pastar. Odiseo y sus hombres, sabiendo que el cíclope los buscaría si intentaban escapar a pie, idearon un plan brillante. Se ataron al vientre de las ovejas más grandes, escondiéndose entre su lana. Polifemo, al tocar las espaldas de las ovejas para asegurarse de que no llevaban a los hombres, no sintió nada y permitió que pasaran. Así, uno a uno, Odiseo y sus hombres lograron escapar de la cueva. Una vez a salvo en su barco, Odiseo no pudo resistirse a burlarse de Polifemo. Gritó su verdadero nombre desde el mar, revelando su identidad. El cíclope, enfurecido, arrojó rocas gigantes hacia el barco, pero no logró hundirlo. Entonces, Polifemo invocó a su padre, Poseidón, para que maldijera a Odiseo y lo condenara a un viaje lleno de peligros y desgracias. Esta maldición marcaría el resto del viaje de Odiseo, convirtiéndolo en una verdadera odisea. Este enfrentamiento entre el ingenio humano y la fuerza bruta de un monstruo es uno de los relatos más emblemáticos de la mitología griega. No solo muestra la astucia de Odiseo, sino también las terribles consecuencias de desafiar a los dioses y sus descendientes. La historia de Polifemo y Odiseo es un recordatorio de que, a veces, la inteligencia y la estrategia pueden ser más poderosas que la fuerza física, pero también de que cada acción tiene sus consecuencias. La ceguera de Polifemo no solo fue una tragedia personal, sino que también desató la ira de su padre, Poseidón. Cuando Odiseo reveló su verdadero nombre al escapar, Polifemo invocó a su padre para que lo vengara. Poseidón, furioso, juró que Odiseo sufriría en su viaje de regreso a casa. Esta maldición convirtió el viaje de Odiseo en una odisea llena de peligros y desafíos, demostrando el poder de la venganza de Poseidón. La historia de Polifemo no solo es un relato de terror, sino también una lección sobre las consecuencias de desafiar a los dioses. La figura de Polifemo ha inspirado a artistas y escritores a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, se le representaba en cerámicas y mosaicos, mostrando su ferocidad y su tamaño gigantesco. En el Renacimiento, artistas como Nicolás Poussin lo pintaron en escenas dramáticas. En la cultura moderna, Polifemo ha aparecido en películas, series y libros. Su historia ha sido reinterpretada en obras como La Odisea de Homero y en adaptaciones cinematográficas. Aunque a menudo se le retrata como un monstruo, también es un símbolo de la lucha entre la fuerza bruta y la inteligencia. El legado de Polifemo perdura en la mitología y en la cultura popular. Su historia nos recuerda la importancia de la astucia y la inteligencia frente a la fuerza bruta. Además, su conexión con el mar y su padre Poseidón lo convierten en un personaje clave en los mitos griegos. Polifemo no era solo un monstruo, era un ser complejo, víctima de su propia naturaleza y de las circunstancias que lo rodearon. Su historia sigue siendo un recordatorio de los peligros de la arrogancia y la venganza. Belerofonte, un semidios cuyo nombre resuena como sinónimo de valentía y tragedia. Hijo de Poseidón, el dios de los mares, y de Eurínome, una mortal de sangre real, Belerofonte estaba destinado a grandes hazañas. Pero su vida no fue un camino fácil. Desde su exilio hasta su enfrentamiento con la temible quimera, su historia es un viaje lleno de gloria, ambición y caída. Belerofonte nació en Corinto, una ciudad famosa por su riqueza y su conexión con los dioses.
Como hijo de Poseidón, heredó la fuerza y el carácter indomable de su padre, pero también llevaba en su sangre la humanidad de su madre, Eurínome. Desde joven, Belerofonte demostró ser un guerrero excepcional, destacándose en la caza y el combate. Sin embargo, su destino dio un giro oscuro cuando, accidentalmente, mató a su hermano durante una cacería. Este trágico evento lo llevó al exilio, marcando el inicio de un viaje que lo convertiría en leyenda. Tras ser desterrado de Corinto, Belerofonte buscó refugio en la corte del rey Preto de Tirinto. Allí, su valentía y habilidades como guerrero no pasaron desapercibidas. Sin embargo, su presencia en la corte no estuvo exenta de problemas. La esposa de Preto, Estenebea, se enamoró de Belerofonte y al ser rechazada, lo acusó falsamente de intentar seducirla. Furioso, Preto no quiso matar a Belerofonte directamente, ya que violaría las leyes de hospitalidad, por lo que lo envió a Licia con una carta sellada para el rey Yóbates, su suegro. La carta contenía una orden secreta: matar al portador. Al llegar a Licia, Yóbates recibió a Belerofonte con hospitalidad, siguiendo las sagradas leyes de los dioses que protegían a los huéspedes. Sin embargo, al leer la carta sellada que Belerofonte llevaba consigo, supo que debía deshacerse de él. La carta, enviada por su yerno Preto, contenía una orden clara: matar al portador. Pero Yóbates, un hombre honorable, no quería manchar sus manos con la sangre de un huésped. En lugar de matarlo directamente, decidió enviarlo a una misión imposible, una tarea que nadie había logrado cumplir y que, seguramente, acabaría con la vida de Belerofonte: enfrentar a la Quimera, un monstruo que escupía fuego y aterrorizaba a todo el reino. La Quimera no era una bestia cualquiera. Con cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente, este ser mitológico representaba el caos y la destrucción. Su aliento de fuego arrasaba campos y aldeas, y su ferocidad era tal que nadie se atrevía a acercarse a su guarida. Para Yóbates, enviar a Belerofonte a enfrentarla era una sentencia de muerte disfrazada de heroísmo. Pero Belerofonte, lejos de amedrentarse, aceptó el desafío con determinación. Sabía que esta era su oportunidad para redimirse y demostrar su valor. Sin embargo, Belerofonte no estaba solo en esta misión. Gracias a la intervención de la diosa Atenea, quien lo favorecía por su coraje y nobleza, recibió una herramienta invaluable: un brida mágica de oro. Con ella, logró domar a Pegaso, el majestuoso caballo alado que descendía de las aguas del océano y las lágrimas de Medusa. Pegaso no era solo un medio de transporte, era un compañero leal y un símbolo de la conexión de Belerofonte con lo divino. Montado en Pegaso, Belerofonte se elevó hacia los cielos, planeando su estrategia desde las alturas. Sabía que enfrentar a la Quimera en tierra sería suicida, pero desde el aire tenía una ventaja. Con astucia, observó los movimientos de la bestia y esperó el momento perfecto para atacar. Cuando la Quimera abrió su boca para escupir fuego, Belerofonte descendió en picada y, con una lanza en mano, clavó una punta de plomo en su garganta. El aliento de fuego de la bestia derritió el plomo, que se deslizó por su garganta y le causó una muerte lenta y agonizante. La derrota de la Quimera no solo salvó a Licia de la destrucción, sino que convirtió a Belerofonte en un héroe admirado por todos. Yóbates, impresionado por su hazaña, lo recibió con honores y lo recompensó con riquezas y la mano de su hija, Filonoe. Belerofonte había logrado lo imposible, pero su historia no terminaría ahí. Aunque alcanzó la gloria, su orgullo lo llevaría a desafiar a los dioses, recordándonos que incluso los héroes más grandes deben mantener la humildad ante lo divino. Tras derrotar a la Quimera, Belerofonte alcanzó la cima de su gloria. Yóbates, impresionado por su valentía, lo recompensó con riquezas y la mano de su hija, Filonoe, consolidando su lugar como un héroe admirado en Licia. Durante años, Belerofonte vivió rodeado de honores y reconocimiento, pero su éxito lo llevó a la arrogancia. Creyéndose invencible y digno de vivir entre los dioses, decidió volar al monte Olimpo montado en Pegaso, el caballo alado que lo había acompañado en sus hazañas. Sin embargo, los dioses no toleraron su insolencia. Zeus, el rey del Olimpo, envió un tábano para picar a Pegaso, haciendo que Belerofonte perdiera el control y cayera del cielo. Aunque sobrevivió milagrosamente, quedó ciego y cojo, condenado a vagar como un mendigo por el resto de sus días. La caída de Belerofonte no fue solo física, sino también espiritual. De ser un héroe admirado, pasó a ser un hombre roto, rechazado por aquellos que antes lo celebraban. Su arrogancia lo había llevado a desafiar a los dioses, olvidando que incluso los más grandes héroes deben mantener la humildad ante lo divino.
Belerofonte pasó sus últimos años en soledad, reflexionando sobre sus errores y el precio de su orgullo. Su historia se convirtió en una advertencia para los mortales. La ibris, o el exceso de orgullo, siempre es castigada por los dioses. A pesar de su trágico final, el legado de Belerofonte perdura en la mitología griega. Su valentía al enfrentar a la quimera y su conexión con Pegaso lo convirtieron en un símbolo de la lucha contra lo imposible. Sin embargo, su caída nos recuerda que el verdadero heroísmo no solo reside en la fuerza o el coraje, sino también en la sabiduría y el respeto por los límites impuestos por los dioses. Belerofonte, el héroe que tocó el cielo pero cayó a la tierra, sigue siendo un ejemplo de las glorias y los peligros de la ambición humana. La vida de Belerofonte es un recordatorio de que incluso los héroes más grandes pueden caer víctimas de su propia ambición. Su historia nos enseña sobre la importancia de la humildad y los peligros de desafiar a los dioses. Aunque su final fue trágico, su legado perdura como un símbolo de valentía y perseverancia. ¿Qué piensas tú? ¿Fue Belerofonte un héroe trágico o un ejemplo de lo que sucede cuando la ambición supera los límites? Déjame tu opinión en los comentarios. Orión, el poderoso cazador hijo de Poseidón. Con su fuerza descomunal, su destreza en la caza y su trágico destino, Orión es un personaje que ha dejado una huella imborrable en las estrellas. Orión nació de la unión de Poseidón, el dios del mar, y Euríale, una de las gorgonas. Sin embargo, hay varias versiones sobre su nacimiento. Algunas leyendas dicen que fue concebido de manera milagrosa cuando tres dioses Zeus, Poseidón y Hermes orinaron en una piel de toro y la enterraron, dando vida a Orión. Sea cual sea su origen, lo cierto es que Orión estaba destinado a ser un ser extraordinario. Desde joven, Orión destacó por su tamaño gigantesco y su fuerza sobrehumana. Heredó de su padre el poder de caminar sobre el agua, lo que lo convertía en un cazador y guerrero sin igual. Pero su vida no estuvo exenta de tragedias y desafíos. Orión era conocido como el mejor cazador del mundo, un título que llevaba con orgullo y que había ganado gracias a su fuerza descomunal, su destreza con el arco y su valentía sin igual. Con su arco y sus flechas, recorría bosques y montañas, enfrentándose a las bestias más feroces. Desde leones hasta jabalíes, ninguna criatura era un desafío para él. Su fama se extendió por toda Grecia y pronto se convirtió en una leyenda viva. Pero no solo los mortales admiraban a Orión. La diosa Artemisa, la diosa de la caza y los animales salvajes, quedó impresionada por sus habilidades. Aunque Artemisa era conocida por su independencia y su preferencia por la compañía de ninfas, hizo una excepción con Orión. Lo tomó como su compañero de cacería y juntos recorrieron los rincones más salvajes de la tierra. Durante sus aventuras, compartieron no solo hazañas, sino también momentos de camaradería y respeto mutuo. Para Orión, cazar junto a Artemisa era el mayor honor que podía recibir. Sin embargo, la vida de Orión no era solo cacería y gloria. Su carácter impetuoso y su orgullo desmedido lo llevaron a cometer errores que marcarían su destino. En una ocasión, durante una de sus cacerías, Orión se jactó de que podía matar a todas las bestias de la tierra. Esta afirmación no solo era una muestra de su arrogancia, sino también un desafío directo a la naturaleza y a los dioses. Gea, la diosa de la tierra, escuchó sus palabras y se sintió profundamente ofendida. Para Gea, las bestias eran parte de su creación, y la arrogancia de Orión no podía quedar sin castigo. Fue entonces cuando Gea decidió actuar. Envió un escorpión gigante, una criatura venenosa y mortal, para detener a Orión. El escorpión, creado específicamente para este propósito, era un enemigo formidable. Aunque Orión luchó con todas sus fuerzas, la bestia lo superó. El veneno del escorpión lo debilitó, y finalmente, Orión cayó ante su ataque. Este enfrentamiento no solo marcó el fin de su vida, sino también una lección sobre los límites de la ambición humana y el respeto que se le debe a la naturaleza y a los dioses. Orión no solo era un cazador, sino también un hombre apasionado. Durante sus viajes, llegó a la isla de Quíos, donde se enamoró de Mérope, la hija del rey Enopión. Mérope era conocida por su belleza y gracia, y Orión quedó completamente cautivado por ella. Sin embargo, el amor de Orión no fue correspondido de la manera que él esperaba. Aunque Mérope lo respetaba como héroe, no compartía sus sentimientos. En un acto de desesperación y frustración, Orión intentó tomar a Mérope por la fuerza, un error que marcaría un punto de inflexión en su vida. Este acto no solo manchó su reputación, sino que también provocó la ira de Enopión, quien juró vengarse por el agravio cometido contra su hija.
El rey, furioso, no dudó en castigar a Orión de la manera más cruel, lo cegó y lo desterró de la isla. Ciego y humillado, Orión vagó sin rumbo, alejado de todo lo que había conocido. Sin embargo, su espíritu indomable no se rindió. Con la ayuda de un oráculo, Orión descubrió que podía recuperar la vista si viajaba hacia el este, donde los rayos del sol naciente podrían sanar sus ojos. Siguiendo esta profecía, Orión emprendió un viaje que lo llevó a recuperar la vista. Pero, lejos de aprender de sus errores, su primer pensamiento fue regresar a Quíos para vengarse de Enopión. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, su destino tomó un giro inesperado. Gea, la diosa de la tierra, ya estaba molesta por la arrogancia de Orión, quien había declarado que podía exterminar a todas las bestias del mundo. Para castigarlo, Gea envió al escorpión gigante, una criatura venenosa y mortal, para acabar con él. Orión, a pesar de su fuerza y valentía, no pudo vencer al escorpión. En una lucha épica, el veneno de la bestia lo debilitó, y finalmente, Orión cayó derrotado. Su muerte no solo marcó el fin de un héroe, sino también una lección sobre los peligros del orgullo y la ibris, la arrogancia que desafía a los dioses. La muerte de Orión no fue el final de su historia. Tras su caída, los dioses decidieron honrar su memoria colocándolo en el cielo como una constelación. Así, Orión se convirtió en una de las constelaciones más reconocibles, junto a su fiel compañero, Sirio, el perro cazador, y su eterno rival, el escorpión, que también fue colocado en el cielo como la constelación de Escorpio. Según algunas versiones, fue Zeus quien lo elevó a las estrellas, mientras que otras dicen que fue Artemisa, quien, pesarosa por su muerte, quiso honrar a su amigo y compañero de caza. Sea como fuere, Orión sigue brillando en el firmamento, recordándonos su grandeza y su trágico destino. El legado de Orión perdura no solo en las estrellas, sino también en la cultura y el arte. Su constelación ha sido un punto de referencia para navegantes, astrónomos y soñadores desde la antigüedad. En la cultura popular, Orión ha aparecido en películas, series y libros, inspirando a generaciones con su historia de valentía, amor y tragedia. Orión nos recuerda que incluso los más grandes héroes tienen sus debilidades y que el orgullo puede llevar a la caída. Pero también nos enseña que, a través de nuestras acciones, podemos dejar una huella imborrable, ya sea en la tierra o en las estrellas. Cimopolea, una diosa cuyo nombre resuena en los ecos de las tormentas y los mares embravecidos, la hija de Poseidón, el dios de los océanos. Nació de la unión entre Poseidón, el poderoso señor de los mares, y una de sus muchas consortes. Aunque su madre no es tan conocida en los mitos, se dice que era una ninfa del océano, lo que explica la conexión intrínseca de Cimopolea con las aguas turbulentas. Desde su nacimiento, fue destinada a ser una diosa de las tormentas y los vientos huracanados, un reflejo del temperamento impredecible de su padre. Cimopolea no era una diosa común. Su nombre, que significa la que gobierna las olas, revela su dominio sobre los fenómenos más violentos del mar. Se dice que cuando Cimopolea aparecía, los mares se agitaban, los vientos rugían y las tormentas arrasaban todo a su paso. Era temida y respetada por marineros y dioses por igual, pues su poder rivalizaba incluso con el de su padre, Poseidón. Su presencia era sinónimo de caos y fuerza desatada, una manifestación viva de la furia del océano. Los marineros, antes de zarpar, le ofrecían oraciones y sacrificios, rogando por su clemencia, pues sabían que una sola mirada suya podía desencadenar olas gigantescas y vientos que harían pedazos sus embarcaciones. Pero, ¿cómo usaba Cimopolea su poder? Algunos mitos sugieren que era una fuerza destructiva, una deidad implacable que no dudaba en hundir barcos y arrasar costas enteras cuando su ira era provocada. Se cuenta que, en una ocasión, un grupo de navegantes arrogantes se burló de su nombre, desafiando su autoridad. Cimopolea, ofendida, levantó una tormenta tan feroz que no solo destruyó sus barcos, sino que también sumergió una isla cercana bajo las aguas, como advertencia para quienes osaran subestimarla. Sin embargo, otros relatos la describen como una protectora de los mares, una guardiana que castigaba a aquellos que profanaban las aguas sagradas. Se dice que Cimopolea velaba por los secretos del océano, protegiendo a las criaturas marinas y asegurándose de que los mortales no abusaran de los recursos que el mar les brindaba. En una historia, un rey codicioso ordenó la pesca indiscriminada en un santuario marino, ignorando las advertencias de los sacerdotes. Cimopolea, al enterarse, envió una serie de maremotos que barrieron las costas de su reino, obligándolo a detener su explotación y a pedir perdón mediante ofrendas y rituales.
Esta dualidad en su carácter destructora y protectora refleja la naturaleza misma del mar, un lugar de belleza y terror, de vida y muerte. Cimopolea encarnaba ese equilibrio perfecto entre el caos y el orden, recordándonos que el océano no es solo una fuente de recursos, sino también un poder que debe ser respetado. Uno de los momentos más destacados en la vida de Cimopolea fue su participación en la gigantomaquia, la gran guerra entre los dioses olímpicos y los gigantes. Según las leyendas, Cimopolea luchó al lado de su padre, Poseidón, utilizando su control sobre las tormentas para desatar el caos sobre los gigantes. En medio del fragor de la batalla, su presencia era inconfundible. Los cielos se oscurecían, los relámpagos cruzaban el firmamento y las olas gigantescas surgían de la nada para arrastrar a los enemigos de los dioses. Cimopolea no solo era una fuerza de la naturaleza, era una estratega implacable, capaz de usar el entorno a su favor para debilitar a los gigantes y dar ventaja a los olímpicos. Se cuenta que, en un momento crítico de la guerra, cuando los gigantes parecían estar ganando terreno, Cimopolea convocó una tormenta tan poderosa que desorientó a los enemigos y permitió que los dioses reorganizaran sus fuerzas. Su intervención fue tan decisiva que, según algunos relatos, Zeus mismo le otorgó un lugar de honor en el Olimpo tras la victoria. Sin embargo, a pesar de su valentía y su contribución crucial, su nombre no resuena con la misma fuerza que el de otros héroes de la gigantomaquia, como Atenea, quien derrotó al gigante Encélado, o Hércules, cuyas flechas envenenadas acabaron con muchos de los enemigos. Sin embargo, a pesar de su valentía, su papel en esta guerra ha sido eclipsado por el de otros dioses más conocidos, como Zeus o Atenea. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Cimopolea ha sido olvidada en gran parte de la mitología griega? Una posible explicación radica en la naturaleza misma de su poder. Mientras que dioses como Zeus representaban la justicia y el orden, y Atenea encarnaba la sabiduría y la estrategia, Cimopolea personificaba la furia indomable del mar, un poder caótico y difícil de controlar. En una cultura que valoraba el equilibrio y la armonía, su figura podía resultar incómoda o incluso peligrosa. Además, la mitología griega tiende a destacar a las deidades que interactúan directamente con los mortales, ya sea como benefactoras o como adversarias. Cimopolea, en cambio, era una diosa distante, más conectada con las fuerzas primordiales de la naturaleza que con los asuntos humanos. Su ausencia en los relatos populares puede deberse a que su influencia se limitaba principalmente al ámbito del mar y las tormentas, un espacio que, aunque vital, no siempre era el centro de las historias épicas. Sin embargo, su olvido no la hace menos importante. Cimopolea representa un aspecto fundamental de la mitología griega, la conexión entre los dioses y las fuerzas naturales. Su historia nos recuerda que, en un mundo donde el mar era tanto una fuente de vida como un peligro constante, los antiguos griegos necesitaban deidades que personificaran su poder y su misterio. Aunque su nombre no sea tan conocido como el de otros dioses, su presencia sigue viva en cada tormenta que azota las costas y en cada ola que rompe con furia contra las rocas. Cimopolea, la hija de Poseidón, es un recordatorio de que, a veces, las fuerzas más poderosas son aquellas que no podemos ver, pero que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. La historia de Cimopolea es un recordatorio de cómo muchas figuras mitológicas, especialmente las femeninas, han sido relegadas al olvido. A diferencia de otros hijos de Poseidón, como Tritón o Pegaso, Cimopolea no tiene un lugar prominente en los relatos clásicos. Algunos estudiosos sugieren que esto se debe a la naturaleza caótica y destructiva de su poder, que no encajaba con la imagen de orden y armonía que los griegos buscaban en sus dioses. Pero, ¿qué podemos aprender de Cimopolea? Su historia nos habla de la dualidad del mar, un lugar de belleza y terror, de vida y destrucción. Ella encarna esa fuerza indomable que nos recuerda la fragilidad humana frente a la naturaleza. Aunque Cimopolea no tiene templos dedicados a su nombre ni grandes epopeyas que la celebren, su legado perdura en el poder del mar. Cada vez que una tormenta azota las costas o las olas rugen con furia, podemos sentir su presencia. Cimopolea es un símbolo de la naturaleza indomable, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestro control. Cimopolea, la hija de Poseidón, puede ser una figura olvidada, pero su historia resuena con aquellos que buscan entender las fuerzas primordiales de la naturaleza. Proteo. En las profundidades del mar Egeo, donde las aguas esconden secretos milenarios, habitaba un dios misterioso y esquivo, Proteo, el hijo de Poseidón. Conocido como el dios cambiante, Proteo poseía el don de la profecía y la capacidad de transformarse en cualquier forma imaginable.
Su vida está llena de relatos fascinantes que nos hablan de sabiduría, adaptabilidad y el poder del conocimiento oculto. Proteo era uno de los muchos hijos de Poseidón, el poderoso dios de los mares, y de Tetis, una ninfa marina. Aunque no es tan conocido como otros dioses del Olimpo, Proteo ocupaba un lugar especial en el panteón griego. Se decía que vivía en la isla de Faro, cerca de Egipto, donde pastoreaba las manadas de focas de Poseidón. Proteo era parte de un grupo de dioses marinos conocidos como los vieiros del mar, junto con Nereo y Forcis. Estos dioses eran venerados por su sabiduría y su capacidad para cambiar de forma, pero Proteo destacaba por su don de la profecía. Sin embargo, había un problema: no le gustaba revelar sus conocimientos fácilmente. Para obtener una profecía de Proteo, uno tenía que capturarlo y sostenerlo firmemente mientras se transformaba en todo tipo de criaturas y elementos. Solo cuando regresaba a su forma original, revelaba la verdad. Este don lo convertía en un ser único, un guardián de secretos que solo los más valientes y astutos podían desentrañar. Uno de los relatos más famosos sobre Proteo involucra a Menelao, el rey de Esparta. Después de la guerra de Troya, Menelao quedó varado en Egipto, incapaz de regresar a su hogar. Siguiendo el consejo de la diosa Eidotea, hija de Proteo, Menelao y sus hombres esperaron a que Proteo saliera del mar para descansar junto a sus focas. Cuando Proteo emergió, Menelao y sus hombres lo capturaron. Pero Proteo no se rendiría fácilmente. Comenzó a transformarse, primero en un león feroz, luego en una serpiente, después en un árbol y finalmente en agua y fuego. Menelao, con determinación, logró sostenerlo a través de todas sus formas. Agotado, Proteo finalmente regresó a su forma original y accedió a revelar el futuro. Proteo le dijo a Menelao que debía hacer sacrificios a los dioses para apaciguarlos y así poder regresar a casa. Además, le reveló el destino de algunos de sus compañeros de la guerra de Troya, incluyendo la muerte de su hermano Agamenón. Gracias a esta profecía, Menelao pudo continuar su viaje y finalmente regresar a Esparta. Este relato no solo muestra el poder de Proteo, sino también la importancia de la perseverancia y la astucia para obtener el conocimiento. La capacidad de Proteo para cambiar de forma no solo lo hacía difícil de capturar, sino que también simbolizaba la naturaleza cambiante del mar, impredecible, misteriosa y llena de secretos. Se decía que podía tomar cualquier forma imaginable, desde animales feroces como leones y serpientes, hasta elementos naturales como el agua, el fuego, el viento o incluso un árbol majestuoso. Esta habilidad no solo lo convertía en un ser único entre los dioses, sino que también reflejaba la esencia misma del océano, un lugar donde las formas y los estados son fluidos, donde lo sólido se vuelve líquido y lo tangible se desvanece en la bruma. Este poder de transformación no solo era una herramienta de defensa, sino también una representación profunda de la fluidez y la adaptabilidad. Proteo era un recordatorio de que, en un mundo en constante cambio, la capacidad de adaptarse es esencial para sobrevivir y prosperar. Su capacidad para mutar en cualquier cosa que imaginara simbolizaba la idea de que la vida no es estática, sino un flujo constante de desafíos y oportunidades. Aquellos que buscaban su sabiduría debían estar dispuestos a enfrentar lo desconocido y abrazar la incertidumbre, tal como el mar cambia de un momento a otro. En la mitología, Proteo también era visto como un símbolo de la verdad oculta. Para obtener sus profecías, uno tenía que enfrentarse a sus transformaciones y sostenerlo firmemente, incluso cuando se convertía en algo aterrador o incomprensible. Este acto de perseverancia representaba la idea de que el conocimiento verdadero no se obtiene fácilmente. Requiere esfuerzo, determinación, sobre todo, la voluntad de enfrentar las propias limitaciones. Proteo enseñaba que la verdad no siempre es accesible a simple vista, sino que a menudo está envuelta en capas de misterio y desafío. Además, su capacidad para cambiar de forma también reflejaba la dualidad de la naturaleza humana, la lucha entre lo que somos y lo que podríamos ser. Proteo encarnaba la idea de que todos llevamos dentro múltiples identidades, roles y potenciales, y que la verdadera sabiduría radica en aprender a navegar entre ellos sin perder nuestra esencia. En última instancia, Proteo no era solo un dios del mar, sino un maestro de la metamorfosis, un guardián de secretos y un símbolo eterno de la transformación. Su legado nos invita a abrazar el cambio, a buscar la verdad con valentía y a recordar que, en un mundo en constante evolución, la adaptabilidad es la clave para sobrevivir y prosperar. Proteo no solo era un personaje fascinante en los mitos griegos, también representaba conceptos profundos. Su capacidad para cambiar de forma simbolizaba la fluidez y la adaptabilidad,
cualidades esenciales para navegar por los desafíos de la vida. Además, su papel como profeta lo conectaba con la idea de que el conocimiento verdadero requiere esfuerzo y determinación. En la literatura y el arte, Proteo ha sido representado como un símbolo de transformación y misterio. Desde las obras de Homero hasta las interpretaciones modernas en la cultura popular, su figura sigue inspirando a aquellos que buscan entender los secretos del mundo. En la ciencia, el término proteico se refiere a algo que cambia constantemente, un homenaje directo al dios marino. Este concepto se aplica en biología, donde las proteínas son moléculas esenciales que cambian de forma para cumplir funciones vitales en los organismos. El legado de Proteo no se limita a la antigüedad. Su nombre y sus poderes han inspirado personajes en la literatura, el cine y los videojuegos. Por ejemplo, en la ciencia ficción y la fantasía, la idea de un ser que cambia de forma y guarda secretos sigue siendo un recurso narrativo poderoso. En obras como La Odisea de Homero o en series modernas de fantasía, la figura de Proteo ha sido reinterpretada de diversas maneras. Su capacidad para transformarse y su conexión con el mar lo convierten en un símbolo atemporal de misterio y adaptabilidad. Proteo, el dios cambiante, nos recuerda que el conocimiento y la verdad no siempre son fáciles de obtener. A veces, debemos enfrentar desafíos y adaptarnos a las circunstancias para descubrir lo que realmente importa. Su historia es un testimonio del poder de la transformación y la importancia de buscar la sabiduría, incluso cuando el camino es difícil. Anteo. En las vastas tierras de Libia, donde el sol abrasador y las dunas infinitas dominan el horizonte, habitaba un gigante temido por todos, Anteo, el hijo de Poseidón y Gea. Conocido por su fuerza descomunal y su conexión con la tierra, Anteo era un guerrero invencible que desafió a los más grandes héroes de la mitología griega. Hoy, exploraremos su fascinante vida, sus relatos más famosos y el legado que dejó en la mitología. Anteo era hijo de Poseidón, el poderoso dios de los mares, y de Gea, la diosa primordial de la tierra. Esta combinación de linajes lo convertía en un ser único, un gigante con una fuerza sobrehumana y una conexión profunda con la tierra que lo hacía prácticamente invencible. Según la mitología, Anteo vivía en Libia, donde gobernaba como un rey tiránico. Su presencia imponía respeto y temor, ya que no solo era un guerrero formidable, sino que también tenía una costumbre macabra: desafiar a los viajeros que cruzaban su territorio a luchar hasta la muerte. Aquellos que perdían se convertían en trofeos, y sus cráneos eran usados para construir un templo en honor a su padre, Poseidón. Pero, ¿qué hacía a Anteo tan poderoso? Su fuerza no provenía solo de su tamaño y habilidad en combate, sino también de su conexión con Gea, su madre. Mientras mantuviera contacto con la tierra, Anteo era invencible, ya que la tierra le otorgaba una fuerza renovada y constante. Anteo no era un gigante común, era un guerrero que disfrutaba del combate y la dominación. Su fama se extendió por todo el Mediterráneo, y muchos héroes y viajeros intentaron evitar su territorio para no enfrentarse a él. Sin embargo, algunos no tuvieron más remedio que cruzar por Libia, y fue así como Anteo acumuló una colección de cráneos que usó para construir un templo en honor a Poseidón. Pero la historia de Anteo no se limita a su reinado de terror. Su encuentro más famoso fue con Heracles, el semidios conocido por sus 12 trabajos. Durante su viaje para completar uno de estos trabajos, Heracles llegó a Libia y se encontró con el gigante. Anteo, como era su costumbre, desafió a Heracles a un combate. Lo que Anteo no sabía era que Heracles no era un oponente cualquiera. El semidios aceptó el desafío, y así comenzó una batalla épica que pondría a prueba la fuerza y la astucia de ambos guerreros. La batalla entre Anteo y Heracles fue una de las más memorables de la mitología griega, no solo por la ferocidad del combate, sino también por el simbolismo y las lecciones que encierra. Al principio, Anteo parecía invencible. Su tamaño colosal y su fuerza descomunal lo convertían en un oponente temible, pero lo que realmente lo hacía imbatible era su conexión con Gea, la diosa de la tierra. Cada vez que Heracles lo derribaba, Anteo caía al suelo y, al tocar la tierra, su madre le infundía nueva energía, permitiéndole levantarse con más fuerza que antes. Heracles, aunque impresionado por la resistencia del gigante, no era un guerrero común. Era un semidios conocido por su astucia y su capacidad para resolver problemas bajo presión. Mientras luchaba, comenzó a notar un patrón: cada vez que Anteo caía al suelo, se levantaba renovado. Fue entonces cuando Heracles comprendió que la clave para derrotar a Anteo no estaba en la fuerza bruta, sino en privarlo de su fuente de poder, el contacto con la tierra. En un movimiento audaz y estratégico,
Heracles agarró a Anteo con sus poderosos brazos y lo levantó en el aire, separándolo del suelo. Sin contacto con la tierra, Anteo perdió su conexión con Gea y, con ella, su fuerza renovada. Heracles, aprovechando esta debilidad, sostuvo al gigante en alto y, con un esfuerzo sobrehumano, lo aplastó con sus propias manos, acabando así con la vida del temible Anteo. Este relato no solo muestra la fuerza física de Heracles, sino también su inteligencia y capacidad para resolver problemas bajo presión. Mientras otros héroes podrían haber sucumbido ante la aparente invencibilidad de Anteo, Heracles demostró que la verdadera fuerza radica en la combinación de poder y astucia. Por otro lado, la historia de Anteo nos enseña que incluso los más poderosos tienen debilidades ocultas. Su conexión con la tierra era tanto su mayor fortaleza como su punto más vulnerable. Este enfrentamiento simboliza la lucha entre la fuerza bruta y la inteligencia, y nos recuerda que, en la vida, no siempre es la fuerza física lo que nos lleva a la victoria, sino la capacidad de adaptarnos y encontrar soluciones creativas a los desafíos que enfrentamos. Además, la batalla entre Anteo y Heracles también puede interpretarse como una metáfora de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Anteo, como representación de la tierra, es invencible mientras esté conectado a su fuente de poder. Sin embargo, cuando es separado de ella, pierde su fuerza. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener una conexión armoniosa con la naturaleza y reconocer que, aunque podemos dominarla temporalmente, su verdadero poder siempre está presente. En última instancia, este enfrentamiento épico no solo es una historia de heroísmo y astucia, sino también una lección sobre la humildad y el respeto hacia las fuerzas que nos rodean. Heracles, al derrotar a Anteo, no solo demostró su valía como héroe, sino que también nos dejó un mensaje perdurable. Incluso los obstáculos más grandes pueden superarse con inteligencia, determinación y un profundo entendimiento de las reglas del juego. Anteo no era solo un gigante temible, también representaba conceptos profundos en la mitología griega. Su conexión con la tierra simbolizaba la idea de que la fuerza y la vida provienen de la naturaleza. Al mismo tiempo, su derrota a manos de Heracles nos recuerda que incluso los seres más poderosos pueden ser vencidos si se descubre su punto débil. En la literatura y el arte, Anteo ha sido representado como un símbolo de la fuerza bruta y la conexión con la tierra. Su historia ha inspirado a artistas, escritores y filósofos a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en una figura icónica de la mitología griega. El legado de Anteo no se limita a la antigüedad. Su figura ha aparecido en obras modernas de literatura, cine y videojuegos, donde se le representa como un símbolo de fuerza y desafío. En algunas interpretaciones, Anteo es visto como un guardián de secretos o un adversario que debe ser superado para alcanzar la victoria. Su historia sigue siendo un recordatorio de que, en la vida, a menudo enfrentamos obstáculos aparentemente invencibles, pero con astucia y determinación podemos superarlos. Anteo, el gigante invencible de Libia, nos deja una lección poderosa. Incluso los más fuertes tienen debilidades, y la verdadera fuerza radica en la inteligencia y la adaptabilidad. Su historia es un testimonio de la lucha entre el poder bruto y la astucia, y un recordatorio de que, en la vida, no siempre es la fuerza física lo que nos lleva a la victoria. Crisaor, el hijo de Poseidón. Conocido como el hombre de la espada dorada, Crisaor no solo era un guerrero formidable, sino también un símbolo de fuerza y nobleza. Hoy, exploraremos su fascinante vida, sus relatos más famosos y el legado que dejó en la mitología griega. Crisaor era hijo de Poseidón, el poderoso dios de los mares, y de Medusa, una de las figuras más enigmáticas de la mitología griega. Su nacimiento estuvo marcado por la tragedia y la grandeza. Según el mito, Crisaor y su hermano, el famoso caballo alado Pegaso, nacieron del cuello de Medusa cuando ésta fue decapitada por el héroe Perseo. Este origen inusual lo convirtió en una figura única, un ser que llevaba consigo tanto el legado de su madre, una gorgona temida por muchos, como el poder de su padre, el señor de los océanos. Crisaor no solo heredó la fuerza de Poseidón, sino también una espada dorada, símbolo de su destino como guerrero y líder. Aunque no es tan conocido como otros héroes de la mitología griega, Crisaor ocupaba un lugar especial en el panteón, representando la unión entre lo terrenal y lo divino, entre la tragedia y la gloria. Crisaor era conocido como el hombre de la espada dorada, un arma mítica que simbolizaba no solo su poder físico, sino también su nobleza y conexión con lo divino. Esta espada no era un simple instrumento de combate, era un regalo de los dioses, forjada con materiales celestiales y bendecida por el poder de su padre, Poseidón.
La espada dorada brillaba con una luz propia, como si llevara consigo el resplandor del sol y la fuerza del océano. Para Chrysaor, esta arma era más que una herramienta de guerra, era un símbolo de su destino como guerrero y líder, un recordatorio de que su linaje lo conectaba directamente con las fuerzas más poderosas del universo. Aunque los relatos sobre sus hazañas son escasos, se dice que Chrysaor fue un líder valiente y justo, que gobernó con sabiduría y protegió a su pueblo de las amenazas que acechaban en el mundo antiguo. Su reinado no se basaba en la tiranía o el miedo, sino en la justicia y el respeto. Chrysaor era un guerrero que luchaba no por gloria personal, sino por el bienestar de su gente. Su espada dorada no solo era un arma, sino también un emblema de su filosofía. El verdadero poder radica en la nobleza y el honor, en la capacidad de liderar con integridad y proteger a los más vulnerables. Uno de los relatos más fascinantes sobre Chrysaor es su conexión con el reino de Eritia, una tierra mítica situada en los confines del mundo conocido. Eritia era un lugar de belleza incomparable, con paisajes exuberantes y aguas cristalinas. Allí, Chrysaor gobernó junto a su esposa, Callirrhoe, una ninfa de extraordinaria belleza y gracia. Juntos, formaron una dinastía que dejó una marca imborrable en la mitología griega. Callirrhoe, cuyo nombre significa agua hermosa, era hija de Océano y Tetis, dos de las deidades primordiales del mar. Su unión con Chrysaor no solo fue un matrimonio de amor, sino también una alianza entre dos linajes poderosos. Juntos, gobernaron Eritia con sabiduría y compasión, creando un reino donde la paz y la prosperidad florecían. Sin embargo, el legado de Chrysaor no se limitó a su reinado en Eritia. Con Callirrhoe, tuvo un hijo que se convertiría en una de las figuras más temidas de la mitología griega, Gerión, el gigante de 3 cuerpos. Gerión heredó la fuerza y el espíritu guerrero de su padre, pero también llevó el legado de Chrysaor a nuevos horizontes, convirtiéndose en un símbolo de poder y resistencia. La historia de Chrysaor no solo es un relato de heroísmo y liderazgo, sino también una reflexión sobre el poder de la nobleza y la conexión entre lo terrenal y lo divino. Su espada dorada, su reinado en Eritia y su descendencia nos recuerdan que el verdadero legado de un héroe no se mide solo por sus hazañas en el campo de batalla, sino por su capacidad de inspirar y guiar a otros hacia un futuro mejor. Gerión, su hijo, era un ser poderoso y temible, conocido por su fuerza descomunal y su habilidad en combate. Vivía en la isla de Eritia, donde pastoreaba un rebaño de ganado rojo, famoso por su belleza y valor. Sin embargo, la fama de Gerión atrajo la atención de Heracles, quien, como parte de sus 12 trabajos, fue enviado a robar el ganado de Gerión. La batalla entre Heracles y Gerión fue una de las más épicas de la mitología griega. Aunque Gerión era un oponente formidable, Heracles logró derrotarlo gracias a su astucia y fuerza. Este relato no solo muestra el poder de Gerión, sino también el legado de Chrysaor, cuyo linaje estaba destinado a enfrentarse a los mayores héroes de su tiempo. Chrysaor no era solo un guerrero, también representaba conceptos profundos en la mitología griega. Su espada dorada simbolizaba la nobleza y el poder divino, mientras que su conexión con Medusa y Poseidón lo convertía en un puente entre lo terrenal y lo divino. En la literatura y el arte, Chrysaor ha sido representado como un símbolo de fuerza y liderazgo. Su historia nos recuerda que, incluso en un mundo lleno de tragedias y desafíos, es posible forjar un legado de honor y gloria. Además, la descendencia de Chrysaor, encarnada en Gerión, nos muestra cómo el legado de un héroe puede perdurar a través de las generaciones, influyendo en los mitos y las leyendas que dan forma a nuestra comprensión del mundo. El legado de Chrysaor no se limita a la antigüedad. Su figura y la de su descendencia han aparecido en obras modernas de literatura, cine y videojuegos, donde se les representa como símbolos de poder y misterio. En algunas interpretaciones, Chrysaor es visto como un guardián de secretos o un héroe olvidado cuyo legado espera ser redescubierto. Su historia sigue siendo un recordatorio de que, en la mitología, cada héroe tiene un papel que desempeñar, y cada legado tiene el poder de inspirar a las generaciones futuras. Chrysaor, el hombre de la espada dorada, nos deja una lección poderosa. Incluso en un mundo lleno de tragedias y desafíos, es posible forjar un legado de honor y gloria. Su historia es un testimonio de la fuerza, la nobleza y la conexión entre lo terrenal y lo divino. Eufemo, el hijo de Poseidón. Conocido como el mensajero de los mares, Eufemo no solo era un héroe, sino también un símbolo de la conexión entre el mundo humano y el divino. Hoy, exploraremos su fascinante vida, sus relatos más famosos y el legado que dejó en la mitología griega.
Eufemo era hijo de Poseidón, el poderoso dios de los mares, y de Europa, una ninfa marina de extraordinaria belleza. Este linaje lo convertía en un ser único, dotado de habilidades sobrenaturales y una conexión profunda con el océano. Según la mitología, Eufemo nació en la isla de Tera, un lugar mágico donde las aguas del Mediterráneo se encuentran con los cielos infinitos. Desde joven, demostró tener un don especial. Podía caminar sobre las aguas y comunicarse con las criaturas marinas, habilidades que heredó de su padre, Poseidón. Eufemo no solo era un héroe, sino también un mensajero entre los dioses y los mortales. Su papel como intermediario lo convirtió en una figura clave en muchos de los mitos griegos, especialmente aquellos relacionados con el mar y los viajes épicos. Uno de los relatos más famosos sobre Eufemo es su participación en la épica expedición de los Argonautas, un grupo de héroes legendarios liderados por Jasón en busca del vellocino de oro. Esta misión no solo era una prueba de valor y habilidad, sino también un viaje que pondría a prueba la conexión de los héroes con los dioses y el destino. Eufemo, gracias a su linaje divino como hijo de Poseidón, fue elegido como el timonel del barco Argo, un papel crucial que requería no solo destreza náutica, sino también una profunda comprensión de los caprichos del mar. Eufemo no era un timonel común. Su habilidad para navegar y su conexión con el mar lo convertían en un miembro indispensable de la tripulación. Pero lo que realmente lo distinguía era su capacidad para caminar sobre las aguas y comunicarse con las criaturas marinas, dones que heredó de su padre, Poseidón. Estas habilidades no solo le permitían guiar el Argo a través de aguas peligrosas, sino también anticipar tormentas, evitar rocas ocultas y encontrar rutas seguras en medio de la inmensidad del océano. Durante el viaje, Eufemo demostró ser un héroe valioso en múltiples ocasiones. En una de las pruebas más difíciles de la expedición, el Argo quedó atrapado en aguas traicioneras cerca de la costa de Libia. Las corrientes eran tan fuertes que amenazaban con estrellar el barco contra los acantilados. Fue entonces cuando Eufemo, con la serenidad de quien confía en su conexión divina, invocó la ayuda de su padre, Poseidón. El dios del mar escuchó su súplica y calmó las olas, permitiendo que el Argo continuara su travesía. Este acto no solo salvó a la tripulación, sino que también reforzó la reputación de Eufemo como un héroe bendecido por los dioses. Sin embargo, el momento más memorable de Eufemo en la expedición ocurrió cuando los argonautas llegaron a la isla de Tera. Allí, Eufemo recibió un regalo que cambiaría su destino y el de su linaje para siempre. Según la leyenda, el dios Tritón, mensajero de las profundidades y heraldo de Poseidón, se le apareció y le entregó un puñado de tierra sagrada. Esta tierra no era ordinaria, estaba imbuida de un poder divino y venía con una profecía. Si Eufemo la arrojaba al mar, surgiría una isla que se convertiría en el hogar de sus descendientes y el origen de una gran civilización. Este regalo no solo simbolizaba el favor de los dioses, sino también el destino de Eufemo como fundador de un linaje poderoso. La tierra sagrada representaba la unión entre lo terrenal y lo divino, un tema recurrente en la vida de Eufemo. Al aceptar este regalo, Eufemo no solo aseguró un futuro para su familia, sino que también se convirtió en un símbolo de la conexión entre los mortales y los dioses. Eufemo siguió las instrucciones, al arrojar la tierra al mar, surgió la isla de Calaurea, un lugar que se convertiría en el hogar de su linaje. Este acto no solo demostró la conexión de Eufemo con los dioses, sino también su papel como fundador de una dinastía que dejaría una marca imborrable en la historia. La tierra sagrada también simbolizaba la unión entre lo terrenal y lo divino, un tema recurrente en la vida de Eufemo. Su capacidad para navegar entre ambos mundos lo convirtió en una figura única, un héroe que no solo luchaba por la gloria, sino también por el legado que dejaría a las generaciones futuras. Eufemo no era solo un héroe, también representaba conceptos profundos en la mitología griega. Su capacidad para caminar sobre las aguas y comunicarse con las criaturas marinas simbolizaba la conexión entre el mundo humano y el divino. Además, su papel como mensajero y fundador de un linaje lo convertía en un símbolo de la continuidad y el legado. En la literatura y el arte, Eufemo ha sido representado como un símbolo de la navegación, la exploración y la comunicación entre los mundos. Su historia nos recuerda que, incluso en un mundo lleno de desafíos, es posible encontrar un camino hacia la grandeza a través de la sabiduría y la conexión con lo divino. El legado de Eufemo no se limita a la antigüedad. Su figura ha aparecido en obras modernas de literatura, cine y videojuegos, donde se le representa como un símbolo de la exploración y la conexión con el mar.
En algunas interpretaciones, Eufemo es visto como un guardián de secretos o un héroe olvidado cuyo legado espera ser redescubierto. Su historia sigue siendo un recordatorio de que, en la mitología, cada héroe tiene un papel que desempeñar y cada legado tiene el poder de inspirar a las generaciones futuras. Eufemo, el mensajero de los mares, nos deja una lección poderosa. Incluso en un mundo lleno de incertidumbre, es posible encontrar un camino hacia la grandeza a través de la sabiduría y la conexión con lo divino. Su historia es un testimonio de la exploración, la comunicación y el legado que perdura a través de las generaciones. Rodo. En las aguas cristalinas del mar Egeo, donde el sol brilla con una intensidad única, se encuentra una isla que lleva el nombre de un héroe olvidado, Rodo, el hijo de Poseidón. Conocido como el guardián de la isla del sol, Rodo no solo era un símbolo de fuerza y protección, sino también un vínculo entre los dioses y los mortales. Hoy, exploraremos su fascinante vida, sus relatos más famosos y el legado que dejó en la mitología griega. Rodo era hijo de Poseidón, el poderoso dios de los mares, y de Alia, una ninfa marina de extraordinaria belleza. Este linaje lo convertía en un ser único, dotado de habilidades sobrenaturales y una conexión profunda con el océano. Según la mitología, Rodo nació en la isla que hoy lleva su nombre, Rodas, un lugar mágico donde el sol brilla con una intensidad sin igual. Desde joven, Rodo demostró tener un don especial. Podía controlar las aguas y comunicarse con las criaturas marinas, habilidades que heredó de su padre, Poseidón. Rodo no solo era un héroe, sino también un protector de su tierra natal. Su papel como guardián de la isla lo convirtió en una figura clave en muchos de los mitos griegos, especialmente aquellos relacionados con el mar y la luz del sol. Uno de los relatos más famosos sobre Rodo es su conexión con la fundación de la isla de Rodas. Según la leyenda, cuando los dioses se repartieron el mundo, el dios del sol, Helios, no recibió ninguna tierra. Sin embargo, Helios no se desanimó. En lugar de eso, decidió crear su propio reino. Fue entonces cuando emergió del mar una isla radiante, bañada por la luz del sol. Helios quedó tan enamorado de este lugar que decidió convertirlo en su hogar. Rodo, como hijo de Poseidón, fue elegido para ser el guardián de esta isla, asegurándose de que su belleza y esplendor perduraran para siempre. Juntos, Helios y Rodo gobernaron la isla con sabiduría y justicia, creando un lugar donde la luz del sol y las aguas del mar se entrelazaban en perfecta armonía. La isla de Rodas se convirtió en un símbolo de prosperidad y protección, gracias al liderazgo de Rodo y la bendición de Helios. Rodo no solo era un guardián, sino también un líder que velaba por el bienestar de su pueblo. Su conexión con la isla de Rodas iba más allá de la protección física. Era un líder espiritual y cultural, un faro de esperanza y estabilidad para sus habitantes. Según la mitología, Rodo tuvo 7 hijos con las ninfas de Rodas, conocidas como las Helíades. Estas ninfas, hijas del dios del sol Helios, eran seres mágicos dotados de una gracia y una belleza incomparables. Juntos, Rodo y las Helíades formaron una familia que se convirtió en el corazón de la isla. Los 7 hijos de Rodo y las Helíades no solo fueron los primeros habitantes de Rodas, sino también los fundadores de su cultura y su identidad. Cada uno de ellos heredó las cualidades de sus padres, la fuerza y la sabiduría de Rodo y la luminosidad y la gracia de las ninfas. Este linaje aseguró que la belleza y la prosperidad de Rodas perduraran a través de las generaciones, convirtiendo la isla en un lugar donde la naturaleza y la civilización coexistían en perfecta armonía. Las ninfas de Rodas, con su conexión intrínseca a la tierra y el agua, eran las guardianas de los bosques, las fuentes y los ríos de la isla. Juntas, ellas y Rodo crearon un reino donde la magia y la realidad se entrelazaban. Las fuentes de Rodas, alimentadas por aguas cristalinas, eran lugares de sanación y rejuvenecimiento, mientras que los bosques, llenos de vida y energía, servían como refugio para las criaturas mágicas que habitaban la isla. Sin embargo, la paz de Rodas no duró para siempre. Según algunos relatos, la isla fue atacada por fuerzas oscuras que buscaban apoderarse de su luz y su belleza. Estas fuerzas, encarnadas en monstruos y seres malévolos, representaban la amenaza constante del caos y la destrucción. Fue entonces cuando Rodo demostró su verdadero valor como guardián. Convocando la ayuda de su padre, Poseidón, y utilizando sus habilidades para controlar las aguas, Rodo lideró a su pueblo en la defensa de su hogar. La batalla fue feroz y prolongada, pero Rodo, con su fuerza y determinación, logró inspirar a sus seguidores a luchar con valentía.
Las ninfas de Rodas, por su parte, utilizaron su magia para proteger los bosques y las fuentes, asegurándose de que la esencia de la isla permaneciera intacta. En el clímax de la batalla, Rodo se enfrentó al líder de las fuerzas oscuras en un duelo épico. Utilizando su conexión con el mar, Rodo invocó una tormenta que arrasó con los invasores, mientras que las ninfas canalizaron la luz del sol para purificar la isla. Finalmente, las fuerzas oscuras fueron derrotadas y Roda se mantuvo a salvo. Este triunfo no solo consolidó el papel de Rodo como guardián de la isla, sino que también reforzó su legado como un líder que luchaba no solo por la supervivencia de su pueblo, sino también por la preservación de su identidad y su conexión con lo divino. La luz del sol siguió brillando sobre Rodas y la isla se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. La historia de Rodo y las ninfas de Rodas nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar un camino hacia la luz a través de la unidad, la valentía y la conexión con la naturaleza. Su legado perdura en el nombre de la isla y en las historias que se cuentan sobre su belleza y su espíritu indomable. Rodo no era solo un héroe, también representaba conceptos profundos en la mitología griega. Su conexión con el mar y el sol simbolizaba la unión entre las fuerzas de la naturaleza y la luz divina. Además, su papel como guardián y fundador lo convertía en un símbolo de la protección y la continuidad. En la literatura y el arte, Rodo ha sido representado como un símbolo de la luz y la vida. Su historia nos recuerda que, incluso en un mundo lleno de oscuridad, es posible encontrar un camino hacia la grandeza a través de la sabiduría y la conexión con lo divino. El legado de Rodo no se limita a la antigüedad. Su figura ha aparecido en obras modernas de literatura, cine y videojuegos, donde se le representa como un símbolo de la luz y la protección. En algunas interpretaciones, Rodo es visto como un guardián de secretos o un héroe olvidado cuyo legado espera ser redescubierto. Rodo, el guardián de la Isla del Sol, nos deja una lección poderosa. Incluso en un mundo lleno de oscuridad, es posible encontrar un camino hacia la grandeza a través de la sabiduría y la conexión con lo divino. Su historia es un testimonio de la luz, la protección y el legado que perdura a través de las generaciones. Y así llegamos al final de esta segunda parte explorando el fascinante mundo de los hijos de Poseidón. No olvides darle like si disfrutaste este viaje, suscribirte para no perderte ningún vídeo y compartir en los comentarios cuál de estos hijos de Poseidón es tu favorito. Hasta la próxima, donde seguiremos navegando por más mitos y secretos de la mitología griega.